Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un ejercicio de química, reacciones de reducción y oxidación. En concreto se trata de una electrólisis que cayó en la EBAU de Madrid 2018, junio coincidentes, concretamente la opción B, la pregunta 5. Vamos a leer y vamos poniendo los datos. Dice, una corriente de 5 amperios circula en una celda electrolítica que contiene, perdonad, este 2 debería ser subíndice, dicloruro de cobre fundido. Durante 300 minutos, ¿vale? 300 minutos, ya lo ponemos en segundos para no complicarnos la vida, son 18.000 segundos. Y se depositan en ese tiempo, es decir, debido a la circulación de esta corriente, se van a depositar una masa de cobre de 29,6 gramos. Bien, el apartado A nos dice, escribe la ecuación de disociación del dicloruro de cobre. Vale, pues muy sencilla. La ecuación de disociación sería simplemente, cogemos esta sal y la partimos, es decir, el dicloruro de cobre, una sal en disolución, me quedarían los dos iones, el ion cobre 2+, y dos aniones, claro, no tiene mucho más. Dice, indique las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. Recordar, anoxidación, ánodo, oxidación. Y cátodo, reducción. Es una tontería, pero esa regla mnemotécnica, si os vale para que se os quede, pues mira, genial. Anoxidación, reducción. Ánodo, oxidación, cátodo, reducción. Independientemente de que sea una pila o una célula electrolítica, es decir, de que se produzca electricidad o que haya que hacer una electrólisis, siempre el ánodo es donde se produce la oxidación y el cátodo la reducción. Vale, vamos a ver qué ocurre en cada sitio. Me está diciendo que se deposita cobre. Se deposita cobre significa que tendré cobre, Cu. Lo que nosotros tenemos ahora mismo es el catión cobre. ¿Qué significa? Pues que el cobre en catión va a adquirir dos electrones y se va a convertir en cobre. ¿Qué está ocurriendo? De 2 pasa a tener un estado de oxidación 0. Recuerda que los elementos tienen estado de oxidación 0. Es decir, se ha reducido. Aquí ocurre la reducción. Y recordar, reducción es el cátodo. Es decir, esto es el cátodo. Y claro, siempre van en parejas. Si un elemento se reduce, otro se oxida. ¿Quién se va a oxidar? Pues el clorete. El cloro, perdonad. El cloro menos se va a convertir ¿en quién? En cloro. De -1 va a pasar a 0. Más un electrón. Cuidado, el cloro así no existe. El cloro se convierte en cloro gaseoso y es Cl2. Recordad que es diatómico. Por lo tanto, va a convertirse en Cl2. Significa entonces que necesitamos dos átomos de cloro y por tanto va a escupir dos electrones. Aquí vemos que el número de oxidación pasa de -1 a 0, es decir, está aumentando. Es decir, aquí tiene lugar la oxidación. Anoxidación, donde está lugar la oxidación, es el ánodo. Vale, pues ya tenemos respondido el apartado A. Vamos con el B. Dice el apartado B. Determine la masa atómica del cobre. Bien, para ello podemos hacerlo de dos opciones, de dos formas. Una es comprendiendo qué significa una electrólisis, que va a ser la primera forma en la que vamos a hacer, y segunda es simplemente aplicando las leyes de Faraday para la electrólisis. Vamos a aplicar primero simplemente entendiendo lo que significa electrólisis. Bien, fijaros aquí, dice el cobre con dos electrones da lugar a cobre. ¿Qué significa eso? Significa que el catión cobre 2+ necesita 2 moles de electrones para que se deposite 1 mol de cobre, ¿no? Es decir, 1 mol de cobre necesita 2 moles de electrones para depositar 1 mol de cobre. Es decir, para reducirse. ¿Vale? Este dato que nos habían dado aquí es la constante de Faraday.
¿Qué significa la constante de Faraday? La constante de Faraday es la carga de un mol de electrones. Es decir, un mol de electrones tiene una carga de 96.485 coulombios. Esa sería la carga de un mol de electrones. Bien, nosotros sabemos que están circulando durante 300 minutos 5 amperios. Es decir, podemos saber la carga que ha circulado. ¿Cuál sería la carga que ha circulado? Simplemente intensidad de carga es carga partido de tiempo. Por el tiempo podemos tener la carga total. Si tenemos la carga total y sabemos la carga que es un mol de electrones, podremos saber cuántos moles de electrones han circulado para producir la electrólisis. Conociendo el número de moles de electrones que han circulado, podemos saber ya los moles de cobre, porque serán la mitad. Recordad que por cada mol de cobre necesitamos 2 moles de electrones. Bueno, entonces vamos a calcular la carga que ha circulado, ¿vale? La carga total. La carga total que ha circulado simplemente sería la carga por unidad de tiempo por el tiempo. Es decir, 5 por 18.000. Y obtenemos que han circulado 90.000 coulombios. Bueno, pues se han circulado 90.000 coulombios. ¿Cuántos moles de electrones? Pues la carga total entre la carga de un mol de electrones. 90.000 coulombios partido de 96.485 coulombios, que es un mol de electrones. Y obtenemos que han circulado 0,9328 moles de electrones. ¿Qué significa eso? Que se ha depositado justo la mitad de moles de cobre. Significa que se han depositado 0,9328 partido de 2, es decir, 0,4664 moles de cobre. Vale, tenemos los moles de cobre que se han depositado y también sabemos la masa del cobre que se ha depositado. Pues calcular la masa molar del cobre es muy sencillo. ¿Por qué? Imaginaros cuando estabais en tercero de la ESO y que os preguntaban, calcule la masa de una sustancia sabiendo que su masa molar es tal y tenemos tantos moles. Bueno, pues el número de moles por la masa molar, es decir, el número de moles por la masa de un mol es igual a la masa de la sustancia. Conocemos la masa de la sustancia y conocemos el número de moles, despejamos la masa molar. La masa molar del cobre será entonces la masa que se ha depositado, 29,6 partido del número de moles de cobre que tenemos, 0,4664. Operando obtenemos 63,5 gramos mol. Esa sería la masa molar del cobre. Fijaros, no he tenido que aprenderme ninguna fórmula, simplemente es entender lo que significa electrólisis. La otra opción sería simplemente aplicando la ley de Faraday. Como veremos, nos va a salir lo mismo, simplemente es juntar todo en una sola fórmula. Otra forma, aplico la ley de Faraday para la electrólisis. Vale, recordad la ley de Faraday para la electrólisis, simplemente era la masa depositada será igual a la corriente que circula por la celda electrolítica, por el tiempo que está circulando, por la masa molar del elemento que se va a depositar, partido del número de electrones intercambiados por la constante de Faraday. Bien, en nuestro caso el número de electrones intercambiados es 2, ¿vale? La masa molar es lo que tenemos que añadir y la masa es la que conocemos. Si sustituimos de aquí podemos despejar la masa molar, ¿vale? Está multiplicando, todo esto pasa dividiendo y esto está yendo, pasa multiplicando, ¿vale? Así que simplemente tenemos m por el número de electrones, por la constante de Faraday, por la intensidad, por el tiempo. La masa molar será igual a la masa que se ha depositado, 29,6. Muy importante todo en sistema internacional. Número de electrones intercambiados, 2, ¿vale? Recordar que el cobre necesita 2 electrones para convertirse en cobre. El catión para convertirse en el cobre. 2, la constante de Faraday, 96.485, partido de la intensidad 5 amperios, por el tiempo 18.000. Operamos y vemos, como no puede ser de otra forma, que nos sale exactamente lo mismo.
63,5 gramos mol. Bien, vamos a ver el apartado C. Movemos un poquito la pantalla. El apartado C nos dice los gramos de plata. Vamos a ponerlo así para poderlo leer. Dice, calcule los gramos de plata que se depositarán en el cátodo de una celda electrolítica que contiene cloruro de plata fundido conectada al enunciado con la misma intensidad de corriente, y me dan la masa de la plata. Vale, pues vamos a ver el apartado C. Vamos a ver la ecuación de disociación del cloruro de plata. Simplemente me quedaría catión plata y anión cloro. Bien, vemos que la plata, para que se reduzca, tiene que ganar un electrón. Es decir, la plata, cuando adquiere un electrón, ya se reduce al metal plata. Es decir, esta sería la reacción de reducción y tiene lugar en el cátodo. Vale, pues si aplicamos la ley de Faraday, para la electrólisis, tenemos, es esta de aquí, ¿vale? Pues tenemos que la masa de plata depositada sería igual a ¿qué intensidad ha circulado? 5 amperios. ¿Durante cuánto tiempo? 18.000 segundos. ¿Cuál es la masa de la plata? La masa molar de la plata, 107,8 gramos partido de mol. El número de electrones intercambiados, en este caso ahora es 1. 1. Y la constante de Faraday, 96.485. Metemos todos los datos en la calculadora y obtenemos que la masa de plata depositada son 100,6 gramos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya sido fácil y os resulte útil. Así que si os ha gustado, pues darle a suscribir y a me gusta. Muchas gracias. Hasta luego.